estamos ya de regreso recuperándonos de esta vibra de amor que nos dejó mi querido Michel. Y ahora, para hablar de temas más serios, de mucha importancia, de verdad, bueno, le damos la bienvenida a mi querida Adriana. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Y le damos también la bienvenida al notario público número 35, Euquidio López. Eutiquio López Hernández. Bienvenido. Notario número 35 de la Ciudad de México. Así es, bienvenido. Bienvenido, señor Eutiquio. ¿Qué nos puede hablar de su programa? ¿Cuál es su esencia de la jornada notarial de 2016 que vamos a hablar hoy en el programa? Claro, antes que nada, les agradezco a ustedes, a la producción, al programa de Todo para Todos, su invitación. Del periodo del 29 de febrero al 15 de abril se llevarán en la Ciudad de México, en diferentes delegaciones, las jornadas notariales 2016. Este programa de jornada notarial 2016 es un programa instrumentado por el gobierno de la Ciudad de México por conducto de la Consejería Jurídica a través de la Dirección General de Regularización Territorial en coordinación con la Asamblea Legislativa y con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Su objetivo principal es ayudar a las personas de escasos recursos a la regularización de los inmuebles de los cuales de hecho son propietarios, pero les falta la escritura que les va a acreditar que son los dueños frente a terceros y cuya escritura además tiene que ser inscrita en el registro público de la propiedad. Y para obtener las escrituras, ¿qué trámites puede hacer Sí. los capitalinos? Ok, en primer lugar, la jornada notarial tiene básicamente dos beneficios. Respecto de las transmisiones de inmueble, por ejemplo, por compraventas, por donaciones, se pueden regularizar aquellos inmuebles hasta un monto de 1,236,480 pesos con 88 centavos. En términos generales, en el último valor, con un avalúo para efectos estadísticos. Entonces, si mi inmueble vale más de esta cantidad, no obtengo el beneficio del descuento. Así es, si vale más de esa cantidad, pero menos de 1,751,680 pesos, se tiene que mandar a hacer un avalúo. No. Y si ese avalúo señala que no rebasa ese monto, ese inmueble también podría ser incluido en el programa. Entonces, en estas fechas que va a estar este programa, ¿cuánto tiempo nos tarda en hacer ese avalúo? A las personas que no sabemos cómo es que funciona el que tenemos una propiedad y regularizarla, tanto en escrituras como todo este tipo, ¿son trámites largos de mucho tiempo? En términos generales, la conclusión del procedimiento para la firma de una escritura es entre 1 mes y 2 meses, salvo que existan complicaciones de tipo legal o de tipo de hecho respecto de los inmuebles. ¿Qué problemas de tipo legal pueden existir? Bueno, como lo que se busca es regularizar la situación de los inmuebles, la jornada notarial comprende 2 capítulos: la transmisión de bienes inmuebles por operaciones como compraventas, como donaciones, como permutas, y la transmisión de inmuebles por herencia. Bueno, en el caso, por ejemplo, de la transmisión de inmuebles por contratos de compraventa, el gran problema por el que la gente a veces no puede regularizar son porque la persona que le vendió
porque la persona que le donó, porque la persona que le traspasó el inmueble ya no la localiza. La persona que vendió, se fue de la Ciudad de México y ahorita no la encuentra. Y en este caso, ¿qué puede hacer la persona si ya no la encuentra? Bueno, ¿Cómo puedes? entonces en este caso, la persona que está en esa situación tiene que asesorarse de un abogado, puede ver a un abogado particular de un despacho o puede ir a ver a los distintos despachos jurídicos gratuitos que tiene el gobierno de la Ciudad de México o que tienen otras instituciones. Y en estos casos tienen que promover lo que se conoce como un juicio de otorgamiento y firma de escrituras. Es decir, la persona que compró un inmueble demanda ante un juez de lo civil a la persona que le vendió el otorgamiento, la formalización del contrato privado de compraventa en escritura pública. Se sigue todo un proceso legal y al final de cuentas el juez correspondiente dictará una sentencia condenando al demandado a firmar la escritura. Como no se va a poder localizar a ese demandado, al final de cuentas el juez va a firmar la escritura. Y a través de ese procedimiento el juez ordena poner el expediente judicial a disposición del notario y nosotros hacemos la escritura, la llevamos al juez, firma el juez, firma el adquirente y entonces después se expide el testimonio, se pagan los impuestos, se expide el testimonio, se presenta al registro público de la propiedad y entonces el interesado ya tiene regularizado su inmueble y el gobierno de la ciudad le va a hacer entrega de su escritura debidamente inscrita. Entonces sí es un proceso largo, sí es un proceso. Sí, es un proceso largo cuando la persona que transmitió la propiedad ya no es localizable. Que es el caso de la mayoría de las personas que buscan No es el caso de la mayoría de las personas. La mayoría de las personas, la razón por la cual no pudieron regularizar su inmueble es porque no tenían los recursos económicos. Sí, recursos. Y ahorita, perdón que lo interrumpa, los descuentos que tienen le podría ayudar que podrían tener el monto adecuado para poder pagar las escrituras. Si está presente la persona que vende, la persona que compra, el interesado acude a cualquiera de las delegaciones donde están llevándose a cabo la jornada notarial, va a ser atendido por empleados de la Dirección General de Regularización Territorial y por un notario público. Se le va a dar una constancia. Ajá. Y con esa se acude a la notaría del notario que lo atendió, entrega sus documentos y ahí se va a formalizar la operación de compraventa o de donación. El descuento es variable, sí. Dependiendo del valor de la propiedad es el descuento que se Así hace. es. He entendido que están entre 10% y 80% dependiendo del... Sí, 60. Sí. En el caso de la jornada notarial, básicamente son dos beneficios. En principio, no se requiere un avalúo fiscal actual, sino que se considera como valor de avalúo el valor catastral del inmueble. Ese es el primer beneficio. Y el segundo beneficio es que además se le van a hacer descuentos tanto en el pago del impuesto sobre adquisición de inmueble, derechos de registro público y en el caso de nosotros los notarios le podemos hacer un descuento hasta del 30%. Excelentes noticias para todos los que quieren regularizar sus escrituras. Ahora, dinos un tip que pueda ayudar a todas estas, obviamente ya tenemos mucha información, pero un tip que nos pueda dar de cómo facilitar más todos estos trámites. Empezar por dónde, qué es lo más práctico para terminar este proceso que es muy largo, hacerlo más corto. Sí, en realidad el proceso es corto por regla general si la persona que transmitió la propiedad es localizable. Entonces aquí lo que se le recomienda a las personas que no tienen regularizada su propiedad,
es acudir a la delegación donde se esté llevando la jornada notarial. Ahí va a ser atendida por un notario, se le va a dar un comprobante de asistencia a la jornada notarial y se le va a indicar qué documentos tiene que llevar a la notaría del notario que lo atendió. El notario va a tener que pedir al Registro Público de la Propiedad un certificado de existencia o inexistencia de gravámenes y otros documentos adicionales y va a firmar la escritura. Estando presentes, estando de acuerdo ambas partes, es muy en fácil. un mes y medio, firma la escritura. Ya después viene el proceso de la inscripción y entrega. Okay. Entonces, yo le recomiendo a la población en general, a la ciudadanía que tenga ese tipo de problemas, que asista a las jornadas notariales de acuerdo a la delegación que le corresponda en función de... ¿Nos puede repetir las fechas de las jornadas? Sí. Por favor, para los que no tomaron nota en casa, que vean cuál es la fecha. Además, pueden buscar en su delegación más cercana, acercarse y buscar ahí los datos. Puede ser que tengan la feria ya. No importa en qué delegación tiene uno el inmueble o... Sí, no importa en qué delegación. Pueden asistir inclusive a cualquier delegación. El calendario de la jornada notarial es del 7 al 12 de marzo. La jornada notarial se va a estar desarrollando en las delegaciones Iztapalapa, Benito Juárez, Tláhuac y Magdalena Contreras. Okay. Del periodo del 14 al 19 de marzo, el evento será en las delegaciones Venustiano Carranza, Coajimalpa, Xochimilco e Iztacalco. Luego, en la semana del 28 de marzo al 2 de abril, en las delegaciones Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Coyoacán y Gustavo Amadero. Okay. Del 4 al 8 de abril en la delegación Cuauhtémoc, en la delegación Milpa Alta y en las oficinas de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Y finalmente del 11 al 15 de abril en el Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Excelente. De marzo a abril, tome nota, señora. Muchísimas gracias al notario público número 35 por su visita y todas las dudas que nos aclaró. Regresamos, vamos a un corte.